Ya está grabando. Estamos aquí con el licenciado Pedro Pierluisi, candidato a la gobernación por el partido PNP. Me acompaña María Fernanda del grado 10º y Roberto Mercado del 12º grado. Y les recuerdo que yo soy Lucía Carrasquillo del 12º grado. Y ahora vamos a comenzar la entrevista con el licenciado. Pues muchas gracias por la invitación. Así que con mucho gusto pues contesto sus preguntas. Muy buenos días, licenciado. Espero que se encuentre bien. Buenos días. Vamos a comenzar con las preguntas del sí o no. Como mencionó Lucía, me contesta sí o no y después tiene 30 segundos para explicar el porqué de su respuesta. ¿Usted apoya la privatización de escuelas públicas y laboratorios del país? ¿Sí o no? No. Defiendo fuertemente la escuela pública. Entiendo que es un deber constitucional del gobierno proveerle educación gratuita a los estudiantes hasta que se gradúan de escuela superior. Los programas que hay ahora mismo de Escuela Alianza o Charter, lo que voy a hacer es mantenerlos a nivel piloto para ver qué tal funcionan, pero no los voy a expandir. Muchas gracias por su respuesta. ¿Usted apoya la educación con perspectiva de género? ¿Sí o no? Sí, entiendo que el Departamento de Educación Pública debe someter el currículo y los materiales que va a utilizar para proveer esa enseñanza con perspectiva de género y permitir que los maestros y los padres pues tengan conocimiento y puedan expresarse al respecto, porque la ley orgánica del departamento indica que son los padres los que tienen la última palabra en cuanto a lo que se le enseña a sus hijos. Muchas gracias por su respuesta. ¿Usted declararía un estado de emergencia a nivel nacional por la violencia hacia la mujer? ¿Sí o no? Sí, voy a declarar, con el favor del pueblo, un estado de emergencia estatal por los casos de violencia contra la mujer que hemos visto y las desapariciones de mujeres que también hemos presenciado. Y lo hago para que se le den la mayor prioridad y los mayores recursos a esta lucha. Entre otras cosas, que haya un oficial de enlace entre todas las agencias que atienden estos casos para que siempre estén con la víctima de cualquier violencia, con la mujer que sea víctima de violencia. Muchas gracias por su respuesta. La última pregunta de la primera parte. ¿Usted apoyaría la destitución y desmantelación de la Junta de Control Fiscal? ¿Sí o no? Como único apoyaría eso es si el Congreso legisla para que así sea. Porque ahora mismo es una ley federal la que crea la Junta y yo siempre he sido de ley y orden y cumplo con la ley y lo que quiero es que se vaya de Puerto Rico lo antes posible, que cumpla su misión lo antes posible. Muchas gracias por su respuesta, licenciado. Ahora pasamos a la segunda parte, en la que mi compañero Roberto le va a estar haciendo las preguntas. Mucho gusto, licenciado. Les recuerdo que tiene 3 minutos para contestar las preguntas. Empezamos con la primera. A principios de este año, la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico aprobó una propuesta que establecía la imposición de una matrícula mensual de $300 y una cuota anual de $500 en la escuela secundaria de la Universidad de Puerto Rico. Anteriormente, los estudiantes y sus familias solo tenían que aportar $100 como parte de una cuota anual. Estos aumentos no se implementaron debido a la pandemia del COVID-19. Sin embargo, son altas las posibilidades de que esto se lleve a cabo en el próximo año escolar 2021-2022. ¿Cuál es su posición ante esta situación y cómo actuaría para garantizar el derecho constitucional a una educación gratuita y en esta escuela ejemplar? Bueno, como ya me expresé, yo apoyo el que el gobierno provea una educación gratuita
entiendo que como opera la JAI de la universidad es un tanto diferente. Más bien la universidad es la que la administra, no el Departamento de Educación. Sé que por todo esta crisis fiscal que hemos vivido, pues todos los entes de gobierno y la universidad incluida han tenido que tomar medidas para reducir sus gastos y básicamente evitar el gastar más de lo que ingresan. Veo esta medida que está tomando la universidad o la junta de la universidad como una medida para aumentar sus ingresos. Espero que no sigan haciéndolo en el futuro, que busquen otras formas de mejorar las finanzas de la universidad. Hay muchas. Por ejemplo, comercializando las patentes que se desarrollan, aumentando la matrícula, no el costo de la matrícula, el número de estudiantes que atraen de Estados Unidos, por ejemplo, y de países extranjeros a la universidad, y reduciendo gastos superfluos que no son necesarios, buscando mayores eficiencias. Así que espero que si se impone esa alza, que no continúen en esa dirección. Gracias por su respuesta. La próxima pregunta. Recientemente se ha expuesto a la luz la gravedad de la problemática en Puerto Rico en cuanto a la violencia de género y los feminicidios. ¿Qué plan propone para mejorar los sistemas de protección en el gobierno y posteriormente tomar medidas de prevención? Entiendo, porque se cortó la comunicación, que es violencia de género, ¿correcto? ¿A lo que te refieres? Bien, pues sí. O sea, de toda mi vida, cuando yo estaba en el Congreso, yo fui miembro de la Comisión de los Jurídicos y trabajé el asunto de violencia contra la mujer. Es más, tripliqué los fondos que recibe Puerto Rico, la Oficina de la Procuradora de la Mujer, para combatir la violencia de la mujer. La cantidad fue enorme, la cantidad de aumento que yo tramité mientras estuve en el Congreso. Entonces acá hay que declarar una emergencia, porque estamos en una situación de emergencia. Hay que mejorar la coordinación entre todas las agencias que atienden esta problemática, es decir, Departamento de Justicia, Policía, Salud, Familia, entre otras. Debe haber un funcionario enlace entre todas esas agencias que se mantenga en contacto con cualquier mujer que tenga una orden de protección a su favor por violencia doméstica. De igual manera, hay que acabar de implantar la alerta rosa para que tan pronto desaparece una mujer, todos los organismos se activen en su búsqueda. Diría que las divisiones especializadas que se crearon en el Departamento de Justicia cuando yo fui secretario de Justicia para atender estos casos, y eso fue hace muchísimos años, a mediados de los 90, yo lo que quiero es fortalecerlas. Así que esas, entre otras iniciativas, son las que yo voy a tomar para atajar, combatir la violencia contra la mujer. Gracias por su respuesta. Su partido ya ha tenido el poder por varias décadas y aún no logran la aseguración de Puerto Rico como nuevo estado de la nación estadounidense. Siendo esta una realidad innegable, ¿pretende usted tomar la estadidad como un foco principal en este cuatrenio? ¿Y pretende priorizar la estadidad sobre la falta de recursos para una educación gratuita y de calidad para las niñas y jóvenes puertorriqueñas? Lo importante para cualquier gobernador o gobernadora es responderle al pueblo. Yo le prometo al pueblo un gobierno de excelencia que le responda, que ejecute, que haga obra. Entonces, en el área del estatus de Puerto Rico no es diferente. Vamos a tener un plebiscito en el que todos van a contestar sí o no si quieren la estabilidad. La igualdad que conlleva la estabilidad, igualdad como ciudadanos americanos. Si la contestación del pueblo es el sí, que es lo que yo espero, ahí voy a tener un mandato para hacer valer ese sí y no voy a escatimar en los recursos que voy a utilizar para convencer al Congreso para que le dé la igualdad a los ciudadanos americanos que residimos en Puerto Rico. Yo respeto a los que no quieran la ciudadanía, por ejemplo, que quieran la independencia de Puerto Rico, pero si la mayoría del pueblo de Puerto Rico quiere la ciudadanía y no solo la ciudadanía, la quiere igual, con igualdad, poder de votar por el presidente, representación con voto en el Congreso y trato igual en todos los programas federales, yo me voy a ocupar de que eso se haga realidad. Gracias por su respuesta.
Tomando en consideración su relación con la Junta de Control Fiscal y su postura respecto a la Universidad de Puerto Rico, de ser electo, ¿cómo aseguraría que la universidad vuelva a ser accesible para todos los puertorriqueños, independientemente de su situación económica? ¿Y qué propone para evitar la privatización del mayor centro docente del país? Como todos saben, yo fui partícipe, intervine cuando el Congreso aprobó la ley promesa, porque el gobierno de Puerto Rico se fue a quiebra, dejó de pagar los bonos y básicamente los buitres, los fondos de cobertura se iban a quedar con todas las cuentas del gobierno, embargarlas, y esto iba a ser un caos total. El Congreso no tuvo alternativa, intervino. Puso la Junta de Supervisión Fiscal por un lado, pero nos permitió reestructurar la deuda por el otro. Cuando yo dejo el Congreso y regreso a la práctica privada, el bufete donde yo laboraba, sí, era asesor legal externo de la Junta. Y yo asesoré como abogado a la Junta hasta el 31 de julio del año pasado. Cuando dejé totalmente ese bufete, liquidé toda mi participación como uno de los dueños del bufete y estoy dedicado única y exclusivamente a aspirar a la gobernación de Puerto Rico para que Puerto Rico tenga un futuro mejor. Yo, a la diferencia de los otros candidatos, sé que voy a tener la credibilidad y la efectividad para lidiar con esa junta. Para sentarme en la junta no voy a tener que delegar en nadie y voy a plantar banderas desde el primer día, para que ya paren los recortes, para que la dejen respirar. Y no, jamás pensaría en privatizar la universidad. Sí apoyo que se le den becas a los estudiantes, como ha sido el caso, para que no haya un solo estudiante que por razones económicas no pueda estudiar en la universidad. Muchas gracias. Desde que Puerto Rico tuvo la libertad de escoger su propio gobernante en el año 1940, solo han sido 2 los partidos electos por mayoría para dirigir al país. Aún en la actualidad, estos partidos representan la mayoría del sector político. Este concepto se le denomina como el bipartidismo. En los años recientes se ha visto que miembros de ambos partidos en el poder han sido acusados de corrupción a nivel estatal y o federal. ¿Reconoce que esta es la causa principal de la corrupción en el país? ¿Y usted cree que el bipartidismo afecta negativamente a la democracia puertorriqueña? El bipartidismo en Puerto Rico es el resultado de la democracia puertorriqueña. La gente libremente escoge afiliarse en los partidos que tenemos. Por mucho tiempo fueron 3 y pues hay 2 partidos principales que sí se han alternado el poder gubernamental. La corrupción, por otro lado, es una falta de valores que tenemos en general, que vemos en general en el pueblo. Lamentablemente hay que inculcar civismo, valores a nuestros niños, nuestra juventud, porque ahora mismo lo acabamos de ver con los fondos de desempleo, como miles, hoy salió la noticia, 25,000 personas del sector privado han solicitado fondos de desempleo sin ser elegibles, fraudulentamente. O sea, es otra vez falta de valores. Hemos tenido manzanas podridas en el gobierno. Hay que tener cero tolerancia para la corrupción. Lo que yo propongo es total transparencia y competencia en el área de contratación pública y retomar el principio del mérito cuando reclutemos funcionarios públicos. Lo hagamos como lo hacen los federales. Una oficina de administración de personal que sea la que reclute el personal, no por cuestiones políticas ni favoritismo, sino por mérito. Esas 2 medidas que yo propongo, entre otras, van a ser bien positivas para combatir la corrupción. Entonces, ¿diría usted que la corrupción es un problema social en lugar de político? Sí, o sea, es social, pero incide también en las colectividades, igual que la tiene el gobierno, la tiene el sector privado, la pueden tener partidos, la pueden tener entidades hasta sin fines de lucro. Está realmente por todas partes. Lo importante es que el que está a la cabeza de cualquier entidad siente el ejemplo, inculque valores, una cultura de cero tolerancia a la corrupción y que no tengamos paños tibios. Y no importa si son los federales o los estatales los que combaten la corrupción. Es más, yo voy a colaborar como nunca antes con las autoridades federales para erradicar la corrupción. Ahora nos movemos con la sección de las preguntas abiertas de parte de María Fernanda. Licenciado,
Luego del cierre aproximado de 500 escuelas públicas a nivel nacional bajo la administración de pasados gobernadores, incluyendo al ex gobernador Ricardo Rosselló por la falta de fondos federales. Disculpa, el internet me acaba de sacar de las preguntas. Voy a repetir la pregunta, licenciado, disculpe. Luego del cierre aproximado de 500 escuelas públicas a nivel nacional bajo la administración de pasados gobernadores, incluyendo el ex gobernador Ricardo Rosselló, por la falta de fondos federales, de ser electo, ¿cómo garantizará que todos los estudiantes tengan acceso a una educación independientemente de su disponibilidad a recursos económicos? Bueno, es que es obvio que la gran mayoría de las escuelas que cerraron es por la pérdida de población en Puerto Rico, incluyendo población estudiantil en nuestras escuelas. Y lo importante aquí es que como Puerto Rico tiene una geografía o topografía muy particular, no dejemos sin el pan de la enseñanza a estudiantes que viven en áreas remotas, por decir en el centro de la montaña, y allí no habrá una cantidad grande de estudiantes en el plantel, pero sacarlo es totalmente irrazonable porque tendrían que estar transportándose, ya sea en las guaguas públicas o en sus propios vehículos, por mucho tiempo y largas distancias, y eso no es adecuado. Hay cosas que uno tiene que mantener, aunque no sean costo efectivas. Así que yo voy a revisar todas las escuelas que se han cerrado, y si por alguna razón hay que reabrir alguna porque no se está sirviendo adecuadamente una parte de nuestra población, lo voy a hacer. Pero hay que vivir con realidades. Aquí, mientras no se revierta esta pérdida de población, esta reducción de población en Puerto Rico, no podemos pretender tener el mismo número de escuelas y de igual manera mantener el mismo nivel de gasto del gobierno. Así que yo voy a tener el balance. Creo en la enseñanza pública libre de costo. Voy a hacer valer ese deber constitucional del gobierno y derecho del pueblo. Cuenten conmigo para eso. Gracias por su respuesta. Licenciado, ¿cómo pretende asegurar que los fondos federales que están destinados a las pensiones de los maestros retirados lleguen a de manera transparente y que no sean utilizados para el beneficio de funcionarios de Estado o restringidos por la Junta de Control Fiscal? No, en las pensiones, desde el primer día que volví a la vida pública, que fue después del 31 de julio del año pasado, indiqué que ya en Puerto Rico se reformó el principal sistema de pensiones en el año 2013 y que con eso basta, que ya con eso el gobierno puede presentarse ante el Tribunal Federal que está manejando el asunto de la quiebra del gobierno y decir que ya se han modificado las pensiones. Ese es el caso, por ejemplo, también en la Autoridad de Energía Eléctrica se han modificado. Entiendo que en la propia universidad se están modificando. O sea que basta ya. El caso de los maestros es diferente porque no han cotizado para el Seguro Social y si en el futuro cotizan, pues, es tarde, o sea, no es que sea tarde, sino pasaron muchísimos años sin cotizar. O sea que igual pasa con los jueces. Así que 0 recortes a las pensiones en mi posición. Y voy a plantar bandera ante la Junta para que ese sea el caso. Que cuando estén presentando el plan de ajuste de deuda no incluyan cortes a las pensiones. Y obviamente el dinero que se haya mal utilizado, que respondan quien tiene que responder. Porque esos sistemas de pensiones, incluyendo el de la universidad, hay que velar por su viabilidad financiera. Y lo mismo pasa con la Autoridad de Energía Eléctrica. Gracias por su respuesta. Licenciado, usted forma parte de un partido que tiene como uno de sus objetivos principales obtener la estadidad para Puerto Rico. Es de conocimiento público que durante los últimos años los sectores esenciales del país han enfrentado carencias de recursos y atención por parte del gobierno central. Una de las mayores áreas afectadas ha sido la educación pública, donde hemos visto cierres de escuelas, deserción escolar, baja en el salario de los maestres y muchas otras situaciones que afectan la calidad de la educación. ¿Cree usted que de convertirnos en Estado se solucionarían
las problemáticas de la educación pública que enfrenta el país? No hay duda de que al convertirnos en Estado, la calidad de vida en Puerto Rico va a mejorar sustancialmente. Que los programas de beneficencia social de los Estados Unidos, todos aplicarían para ayudar principalmente a personas de escasos y medianos recursos. Está probado que muchas veces la deserción escolar, por ejemplo, la falta de aprovechamiento académico en las escuelas es resultado de la pobreza, de los determinantes sociales que causan la pobreza. Y obviamente al tú entrar a la Unión Americana en igualdad de condiciones, eso nos va a ayudar muchísimo para que el nivel de vida en Puerto Rico, los ingresos aumenten, el valor de las propiedades en Puerto Rico aumenten. Eso fue lo que pasó con todos los territorios que se convirtieron en estados. Estaban rezagados y al convertirse en estados echaron para adelante. En gran medida esa es la razón por la cual yo creo en la estabilidad, también por los derechos que no tenemos, votar por el presidente, representación con votos, pero lo que sí para mí no es negociable es nuestra puertorriqueñidad. Como yo entiendo que funciona el gobierno de los Estados Unidos, cada estado tiene derecho a mantener sus propias costumbres, su propio idioma, si el idioma principal en nuestro caso el español, nuestra cultura. Es un activo que tenemos y se lo vamos a aportar a la nación. Así fue con Hawái, así fue con Alaska. No se parecen en nada. Tampoco se parecen a los estados que están en el medio del desierto de los Estados Unidos. Es una nación muy diversa y aunque algunos sectores no quisieran que fuera así, lo es. Y Puerto Rico sería siempre una isla preciosa del Caribe, pero con una calidad de vida mucho mejor cuando sea el estado 51 de la nación americana. Muchas gracias por su respuesta, licenciado. Ahora ya hemos acabado con la parte de las preguntas, así que le vamos a dar los minutos que les restan para que le dé un mensaje al estudiantado de la manera que desee. Adelante. Puerto Rico, a pesar de los retos que tenemos, tiene un potencial tremendo, un futuro bien prometedor. Cuando ocurren desastres dentro de Estados Unidos, y nosotros somos un territorio de Estados Unidos, existen unos programas que los administra FEMA y también el Departamento de Vivienda Federal, que si los utilizamos bien, conviertes un desastre en una oportunidad para revitalizar el área impactada. Eso pasó en Nueva Orleans con el huracán Katrina, que fue devastador. Ahora Nueva Orleans es una mejor ciudad de lo que era antes de Katrina. En Puerto Rico es lo mismo. Yo me voy a ocupar de que se haga la obra que se tiene que hacer para darle vivienda segura a nuestro pueblo, escuelas seguras a nuestros estudiantes y maestros, mejores carreteras, mejores sistemas de agua, de luz y alcantarillado, mejorar toda la infraestructura, incluyendo los cascos urbanos de Puerto Rico. Hay dinero para eso y mucho más. Eso en primer lugar. Y en segundo, incentivar todas las áreas que tenemos de potencial crecimiento. Son muchas. Y, por ejemplo, para los jóvenes, las industrias emergentes, el uso de tecnología, los esports, industrias creativas. Por eso le voy a dar a los jóvenes capital semilla para que arranquen sus propios negocios. Y si no, primeras experiencias de empleo en el gobierno, por 1 o 2 años en sus áreas de estudio. El futuro es bueno, es positivo. Vamos a mantenernos positivos, vamos a informarnos bien, vamos a expresar, escoger los mejores candidatos y candidatas que tengan una visión positiva, no una visión negativa que lo que fomenta es el odio y el pesimismo. Así no iríamos a ningún lado. Cuenten conmigo, salgan a votar, exprésense, esa es la mejor manera de participar en la democracia. Puerto Rico cuenta con ustedes y yo también.